Siempre dicen, no, el fracaso se aprende. Bueno, depende. Del fracaso no, se aprende de la reflexión sobre el fracaso. Son amigos que me conocen muy bien, dicen, tú tienes que tener algún tipo de tara en el cerebro, y a lo mejor es así, porque el miedo no deja de ser una zona del cerebro que se activa, y dicen, es que tus genes, según Darwin, no deberían haber llegado a la actualidad, deberías haber muerto en un barranco cuando éramos seres primitivos. Y es verdad, porque hay muy pocas cosas que me den miedo. ¿Tú crees que es no tener miedo o que tienes seguridad en lo que haces? Buena pregunta, tío, y no sé si tengo una respuesta, la verdad. Empezamos un crecimiento sostenido y bastante potente. Pasamos de ser 3 o 4 personas a ser 15 o 20 en cuestión de un año o 2. De entrada, un disclaimer, y es que estoy muy a favor de la inteligencia artificial. Ahora, donde antes hacían falta 10 redactores, ahora hacen falta entre 5 y 10. O sea, yo lo que creo que ha pasado es que antes de la inteligencia artificial llamábamos creatividad a cualquier cosa. La realidad es que a día de hoy la inteligencia artificial lo hace, y lo hace muy bien. ¿A dónde nos lleva esto como sociedad? No tengo ni idea, ni quiero pensarlo, porque me da miedo. José Gabriel García Ortega, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo, Marcos. Muchas gracias por pasarte por Haz que Pase. Vamos a tocar muchos temas sobre la empresa, el emprendimiento, el marketing. Y me han dicho que tú eres un crack de esto, así que dije, tiene que venir. Bueno, no sé quién te habrá engañado, seguro que me quiere mucho. Sí, Denia, le mandamos un saludito, que ha sido el que ha hecho posible que estés por aquí. Un abrazo para la gran Denia. Y empiezo siempre el podcast con una pregunta muy sencilla, que es que os presentéis. ¿Quién es José Gabriel? Vale. Pues yo, en lo profesional, soy un emprendedor, básicamente. Ahora estoy en el mundo del marketing, pero podría haber caído en cualquier otra cosa, como luego seguramente iremos viendo durante la charla. Y en lo personal, pues nada, soy una persona bastante normal, de Alicante, aunque llevo mucho tiempo viviendo en Madrid, con 2 hijas a los que adoro, de 7 años, Sofía y Lucía, que son mellizas, y una vida bastante tranquila, muy centrada en el trabajo, que además de mi trabajo, pues tengo la suerte de ser una de esas personas que han encontrado algo que les apasiona y que les motiva, ¿no? ¿Qué parte de Alicante? De Elda, un pueblecito de interior. Yo veraneo en Denia. Ah, mira, muy bien, buena zona. ¿Y cómo has acabado aquí en Madrid? Pues mira, fue por trabajo, porque después de una de mis primeras startups fallidas, que como digo, ahora si quieres profundizamos, pues me salió una oportunidad de trabajar en el Banco Santander. Y eso fue el inicio. Y luego tuve algún ir y venir, pero esto fue en el 2010, o sea, ahora harían 15 años en Madrid. Y luego pues ya hice mi vida aquí, mis hijas nacieron aquí, con lo cual pues de momento soy bastante madrileño ya. Antes te preguntaba fuera de cámaras que si tú tenías el gen del emprendedor y me has dicho que no. ¿Qué hacías al principio? Realmente no. Yo estudié en la universidad matemáticas, soy licenciado en matemáticas, y cuando estudiaba matemáticas a final de los 90, que es cuando yo estudié, del 95 al 2000, básicamente solo había dos salidas, que casi es la misma: o ser profesor en un instituto, que era el 95%, o en la universidad, que también era una salida. Y empezaba a haber un poquito de cosas para la empresa, pero no lo que ha pasado luego y cómo se ha convertido ahora esa disciplina. Yo fui uno de esos pocos que me fui por la parte de empresa como programador. Yo empecé siendo programador en un banco, bueno, en una caja de ahorros de las de antes, en concreto la de Alicante, que era la caja de ahorros del Mediterráneo. Pero nunca pensé en emprender, la verdad. Siempre pensé que me jubilaría en ese primer trabajo que encontré, al menos cuando entré en el año 2000. Luego pasaron cosas, conocer gente, y la vida te va llevando por ese camino. Pero no es algo innato que yo he tenido de pequeño, que eres ser empresario, porque no tengo tampoco tradición familiar ni nada parecido. ¿Y qué encendió la mecha? Pues mira, estas cosas siempre suele ser un viaje, un libro, una persona, ¿no? En mi caso fue una persona, ¿vale? Un amigo que conocí, y a día de hoy sigue siendo pues uno de mis mejores amigos y socio en casi todos mis proyectos, que pues de nuevo por allá por el año 99 o principios de los 2000 había montado sus primeras empresas de internet. ¿Sabes? La típica historia del garaje o de la buhardilla, pues tal cual, de muy libro. Americano, ¿no? Sí, pero pues en Elda, ¿vale? Muy americano, pero en Elda, en Alicante, con 3 colegas en una buhardilla literal, era un cuchitril lo que tenían, pero joder, con su esfuerzo y con su talento, pues consiguieron crear una de las empresas de hosting más importantes de principios de siglo, que luego fue vendida a Access y luego a su vez a Telefónica, o sea, una cosa bastante potente. Y ahí yo vi que se podía ser empresario de otra manera
a la que yo tenía en mi imaginación, por esto del imaginario colectivo, de lo que era un empresario tradicional, ¿no? Entonces dije, bueno, esto sí me gusta, esto sí me gusta. Entonces, ¿Y tenías ya más o menos orientado, o sea, la idea inicial de la primera empresa de qué se te vino a la cabeza? realmente no tenía nada, sino dije, oye, me gustaría emprender. Me picó el Vale. gusanillo, entonces que dije, bueno, pues en ese momento llevaba ya 7 años, que ha sido yo creo que el sitio donde más he durado, incluso más que en mis propias empresas. Llevaba 7 años en la caja de ahorros Vale. del Mediterráneo, que luego fue adquirida por el Sabadell y todo esto. Y dije, bueno, pues que yo qué sé hacer, pues sé hacer software para bancos, pues voy a hacer un software para bancos, ¿vale? Entonces iniciamos una startup que era lo que ahora se llamaría un SaaS, un Software as a Service. En aquella época, 2007, el término SaaS ni existía, ahí se hablaba de ASPs, Application Service Provider, y era un software para que bancos y entidades aseguradoras y ese ámbito definieran sus reglas de negocio en la nube, por decirlo Vale. así. Y bueno, hicimos un producto, conseguimos financiación, que, o sea, estamos hablando, insisto, año 2007. Claro, te iba a preguntar, ¿y todo estos No procesos había cómo? nada, no había nada. O sea, el término startup lo conocían 4 personas. El propio término emprendedor, aunque parezca increíble, no es lo que era ahora. No era. Tampoco ha pasado tanto, pero bueno, ¿cuánto? Sí, 15 años, no más, 17, Sí, 18 años. 18. Bueno, sí, ha llovido bastante, ha cambiado mucho las cosas. No había ecosistema como hay ahora. Habían 2 entidades de capital riesgo. Una era Caixa Capital Risk, que ha seguido y sigue siendo muy activo. Otro era Eurecan, de Caja Navarra. Y luego sí que estaban la financiación pública, que sigue estando sobre todo para empresas tecnológicas, los Enisa, Cedetis, todo esto. Pues conseguimos una inversión importante de un capital riesgo, de Eurecan, conseguimos un Cedeti, conseguimos un Enisa, conseguimos una cosa que para mí era increíble, que fue levantar, no sé si fueron 500.000 pavos, una cosa así, sobre el PowerPoint. O sea, no teníamos ni una Claro, línea esto de te iba a código. decir, parémonos un momento aquí. ¿Cómo se Nada. hace esto? O sea, tú estás lo sé, con tío. tu socio. ¿Qué edad teníais en ese momento? Yo ahí tenía pues 30, 29, 30, 29, 30. con nociones básicas de emprendimiento. Ninguna, ¿Y no cómo básicas, se te no, ocurre ninguna. el ir a un fondo a pedir dinero? Yo creo que la típica cosa es la frase esta muy tópica de que lo hicimos porque no sabíamos que era imposible. Porque es que era imposible. O la de no Sí, hay huevos, ¿no? Claro, o sea, sí, era de la propia ignorancia. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer un PowerPoint. Lo llevamos a un sitio y decimos, mira, esto es lo que quiero hacer, señores. Sí. ¿Me dan dinero? Ah, pues sí, toma. ¿Cuánto vale mi empresa? 1 millón. Pero, Pues, y espera, el proceso, así. como, o sea, ¿tuvisteis que ir a un sitio físico o se mandó? Sí. ¿Y dónde era? Sí, me acuerdo que fue, o sea, yo busqué, ¿no? En lo que era el Google primigenio, ¿no? Que tampoco tiene nada que ver, Sí. pero ya, bueno, ya existía Google, obviamente, Sí, sí. pero nada que ver con el de ahora. Pues busqué inversores, capital riesgo, me empecé a informar. Había una asociación de inversores de capital riesgo, que entiendo que todavía seguirá, que es ASCRI, y ahí vi que había 2 en capital semilla, porque sí que había inversores para otras fases, pero capital riesgo entendido como startup, semilla tal, 2 encontré. Entonces vi que había un evento, ya no me acuerdo ni dónde, pero me acuerdo que era en Madrid, pero no sé en qué sitio exactamente, y me vine a Madrid a conocer a Alejandro, me acuerdo su nombre perfectamente, que era el analista de Caja Navarra, de Eurecan, y le conté mi idea y me dijo, hostia, pues suena bien. Y a partir de ahí empezamos a hablar, hicimos un proceso, pues llegó un comité de evaluación y me dijeron, pues sí, su empresa, que era un PowerPoint, como digo, la valoramos en, yo que sé, no me acuerdo de la valoración, pero para mí era una absoluta locura, un 1 millón de euros, una cosa así, y aquí tiene usted 400.000, no, creo que más, porque creo que entraron con un 20 y pico, un 30%, ¿vale? Y claro, pues todo era decir, guau, lo hemos petado, ya somos el próximo Mark Zuckerberg. Qué bueno. Nada más lejos de la realidad. Esto es muy haz que pase, porque bueno, yo trato de transmitir esto siempre en el podcast, ¿no? Sí. Que por eso el nombre y un poco el propósito es de que no te pongas excusas, o sea, que el no ya te lo digan otros, pero Exacto. tú toca la puerta, ves aquí, habla con este, que no te dé vergüenza, evidentemente con unos mínimos, o sea, tampoco te pases de cara dura, pero que al final hay un montón de cosas que dependen de nosotros, que yo siempre digo lo mismo, tú compra el boleto, que hay que tener suerte, pero compra el boleto, porque es que si no es imposible. Y eso es una clara Exacto. demostración de esto. Tal Entonces os dan la financiación Ujú. y ¿qué ocurre? O sea, sabéis, claro, porque hay que saber administrar también ese dinero, ¿no? Sí, yo creo que había hecho un cursito de emprendimiento en unos organismos que se llamaban el CEI, que había uno en Elche y otro en Alcoy, por allí por mi zona, pero la verdad es que no tenía ni Porque, perdón, idea. a vosotros os dan este dinero
Y tampoco te preguntan cómo lo vais a administrar, porque tendrán Sí. que tener alguna seguridad de decir, oye, ¿qué vais a hacer con esto? ¿No? Sí, había un plan de empresa. Vale, había un vale. plan de empresa al que más o menos había que ajustarse, que luego con el tiempo vimos que obviamente contenía errores graves, como se demostró, pero que sobre el papel yo no tenía ni idea, y eso es verdad, pero los analistas que nos vieron se supone que sí, y la verdad es que todo parecía que encajaba. Y por cierto, mi amigo David Sánchez, el que fue un poco como inspiración para empezar a emprender, fue uno de los inversores que acompañó, ¿vale? Y entró también, Vale. y seguramente eso facilitó él a través de su empresa Nervia. Creo que había vendido ya su primera empresa, sí, por una cantidad importante de 7 cifras holgadas, ¿vale? Y entonces él dijo, bueno, pues yo entro con mis socios, etcétera, y entonces eso ayudó. Quiero decir, que había gente revisando que todo esto tenía sentido. Porque, vale, yo no tenía ni idea, pero sí que había gente que había montado empresas, que eran analistas. ¿Qué pasó? Pues nada, la empresa duró 4 años y pico, o sea que competimos, llegamos a tener clientes, o sea que creamos lleva... un buen producto, el producto tuvo buenas críticas en los ámbitos para los que se iba dirigido, con consultoras o analistas tipo los de Gartner o Forrester, este tipo de empresas dijeron, oye, esta gentecita desde Alicante está haciendo algo que parece que mola, miradlo, ¿vale? ¿Qué pasó? Que nuestros competidores pues eran empresas, no sé si te suenan, IBM, Oracle, Claro. entonces, Sí. era complicado, ¿vale? Era complicado competir contra este tipo de monstruos y lo cierto es que cometimos también errores, esta es la verdad. Y después de 4 años, pues sabes que las startups muchas veces te metes en ese ciclo de o consigues la siguiente ronda o está jodido, porque con los ingresos reales que tiene la startup es difícil seguir creciendo y compitiendo en un mercado si no tienes esa inversión. Y en una de esas rondas que estuvimos a punto de cerrar, pues no llegó y los ingresos que teníamos no eran suficientes para mantener la empresa y lamentablemente no nos quedó más remedio que cerrar. Y en ese punto, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues lo primero que se te viene, te puedes imaginar, la he liado. La he liado, he perdido el dinero de mis amigos y de una gente que ha confiado en mí, no sirvo para esto. Yo pensaba que esto bueno, que no era tan difícil, pero he fracasado. Y entonces, pues, los primeros momentos, pues, son jodidos, obviamente. Luego, con la perspectiva del tiempo, te das cuenta que todo lo contrario, que eso que pasó seguramente era lo que tenía que pasar. Era lo que tenía que pasar para llegar al José Gabriel de hoy en día. Ahí fue cuando me vine a Madrid, enlazando con lo que te decía antes de... Siempre un poco mi refugio ha sido la banca, un sector con el que no disfrutaba especialmente. Esta empresa se va a quiebra y te sale una oportunidad profesional de nuevo, digamos, más estable. Sí, exacto. Vienes a Madrid. Exacto. ¿Y qué ocurre? Pues Banco Santander, de nuevo, pues un trabajo soñado, porque te puedes imaginar que cuando dejé el trabajo en la Caja del Mediterráneo, para amigos y familiares era, este tío está loco, Claro, porque era un trabajo casi pues de funcionario, pero bien, encima, porque era un sitio guay, un sitio chulo, un buen salario, estabilidad para toda la vida. Fíjate luego lo que pasó con las cajas de ahorro, ¿no? Pero claro, eso ahí no lo sabía nadie, yo estaba loco, ¿no? Entonces cuando fracaso, porque fue así, pues me llega una oferta a Banco Santander como director de proyectos del área de informática, de lo que es su empresa de tecnología, que se llamaba Isban, no sé si seguirá estando activa, la verdad. Y súper bien, me vine a Madrid, en concreto a Boadilla del Monte, a la ciudad financiera, me ponen un piso pagado, un salario de la leche. Yo además, mi proyecto era de integrar bancos que compraban por toda Europa, en ese momento el Santander. Yo me pasaba de lunes a viernes la vida en Londres, en la City, o sea, una cosa bastante guay. Pero el ambiente que había en ese banco, en esa entidad, con todo el cariño y respeto para muchas de las personas que había allí, que eran grandes profesionales, pero el ambiente no era lo que yo buscaba y era un ambiente con cierta toxicidad. Así que después de 1 año y medio, pues decido volver al ruedo y intentarlo con una segunda ¿Ibas startup. madurando alguna idea o fue decir, mira, ya estoy cansado de esto, necesito buscar algo? No, ahí sí que fue más madurando un poquito. Estamos hablando del año 2011, 2012 ya, ¿vale? Y empezaba el boom de las redes sociales y de la web 2.0, ¿no? Que la llamaban entonces. Y la idea fue montar una especie de plataforma social para empresas, donde las empresas ¿Rollo networking o cómo? Sí, pero más orientado no tanto como sería un LinkedIn, que es como de persona a persona, sino que el núcleo fuera la compañía y que de alguna forma la compañía pudiera tener elementos de colaboración, simbiosis, que lo llamábamos, con otras empresas, ¿vale? Y ese fue el proyecto.
Y nada, de nuevo, pues como buena startup, lo primero fue hacer un pilotito. Ahí sí que teníamos algo desarrollado previamente por unos amigos y socios que había conocido en la época de Joder, y Delta R. también experiencia Claro, anterior. claro, ahí ya la cosa cambiaba mucho, entonces con esta gente que eran Emilio y José Luis de I2E, que son grandes personas y grandes profesionales, decimos, oye, teníamos ahí una cosita que era un algoritmo que interpretaba información del registro mercantil de empresas, teníamos un núcleo, ¿vale? Entonces, de nuevo, los inversores de los que había perdido una buena parte de su dinero y en la etapa anterior, me dijeron, tío, esto no fue bien, pero tú hiciste todo lo que pusiste, te dejaste la piel y dijeron, toma, y volvieron a invertir en mí. Qué bueno. Y esto se llamaba Simbiótica, ¿vale? Y nada, pues ahí ya todo era muy distinto, ¿no? Porque teníamos experiencia, los inversores habían vuelto a confiar, yo estaba otra vez a tope de energía, tal. Pues volvimos a fracasar. Esta vez mucho más rápido, de hecho. ¿Sí? ¿Sabes esto de fracasa? ¿Cómo es? Fracasa rápido. Aprende rápido, ¿eh? Sí, tampoco sé cómo es, pero sé cuál dices. Pues esto, pues esta vez 1 año y medio duró la empresa. Y nada, pues lo mismo, o sea, no lo mismo, la situación muy diferente. Ahí conseguimos que el producto sí que tuviera un marketing, sobre todo el SEO, que hicimos mucho foco en SEO y dio un muy buen resultado. O sea, en poco tiempo metimos lo que era la parte pública de la plataforma, la web básicamente, en 1 millón de visitas al mes. Hostia. Que eso en aquel entonces eran muchas visitas y bueno, y a día de hoy también siguen siendo muchas visitas. Tuvimos mucho tráfico, muchos usuarios, pero ahí pasó lo típico también de esa época, que era mucha comunidad, mucho tráfico y no fuimos capaces de encontrar un modelo de monetización. No encontramos ningún servicio por el que la gente estuviera dispuesta a pagar. Y ahí también un poco yo creo que condicionados por la experiencia previa, antes de meternos en situaciones más complicadas, cuando vimos que no íbamos a encontrar ese camino, pues al 1 año y medio decidimos dejarlo. Y nada, paramos de nuevo. Segundo fracaso. Sí, fracaso se puede ver como sin fracaso. Paliativos, fracaso. ¿Del primero que aprendiste? En ese momento nada, la verdad, porque siempre dicen, el fracaso se aprende. Bueno, depende. Del fracaso no, se aprende de la reflexión sobre el fracaso. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, yo siempre digo que de las malas rachas también personales, hay gente que las pasa y las mete bajo la alfombra y tal, y luego le vuelve a aparecer y no sabe, no aprende nada. No sabe cómo gestionarlo de nuevo. Exacto. Y además es que con el psicólogo muchas veces esto me lo dice, ¿no? Que realmente el aprendizaje es la responsabilidad de lo que te ha pasado, entenderlo, asimilarlo y coger las herramientas para... O sea, simplemente el vivir la experiencia no sirve. Exacto. Sirve el absorber la información y que la retengas, porque si no, no nos vale de nada. Tal cual. Entonces yo, en el primer fracaso de la primera empresa, que se llamaba Delta R, por cierto, no sé si lo he dicho, de Delta R en ese momento me fui sin ningún aprendizaje. Cuando luego pasó un poquito de tiempo y ya así entra la situación... sí que aprendí algo que es curioso, ¿no? Como luego, sobre todo, cuando unes los puntos, como decía el señor Jobs, con la perspectiva del tiempo, ¿no? Y es que yo pensaba, desde la ignorancia absoluta, que tener un buen producto era sinónimo de éxito. Entonces yo, fíjate, despreciaba, pero así, al marketing y a las ventas. Es curioso habiendo acabado teniendo una agencia de marketing como la Caja Company, que es lo que tengo ahora. Pero decía, los de marketing pues son unos vendehumos que nada, tú haces un buen producto y te lo quitan de las manos, ¿no? Ya me di cuenta de que no. Y ahí no teníamos una estrategia de marketing ni una buena estrategia de ventas, ¿vale? Por lo tanto, en Simbiótica en la segunda dije, que igual esto del marketing es importante. Y por eso sí que puse mucho foco, sobre todo en SEO, porque al final era una plataforma con perfiles públicos de empresas, etcétera. Ahí el problema fue el modelo de negocio. No había una estrategia de marketing, pero seguramente no había una estrategia superior por encima de todo. Justo la inversa de la anterior. Pues casi, ¿no? Casi. Y ahora la tercera, que es la que comentarás, ya es la agencia. Sí, no, la tercera es Cubis, es otra startup, que es el primero que no fue un fracaso, por decirlo así. De nuevo, cuando cerramos Simbiótica, la segunda startup, de nuevo viene a mi rescate, digamos, profesional, un banco. Otra vez, el tercero en la historia. En este caso, te persiguen, me persiguen. Al menos por algo bueno. Sí. La verdad es que se me daba bien, yo creo, pero es verdad que no disfrutaba especialmente en ese tipo de trabajo. Pero fíjate qué importante es eso, que muchas veces en la vida te atrae en el camino de tu vida algo, ¿no? Pues en tu caso el banco, ¿no? Y tú podrías tener la referencia entre ti o todo tu entorno que diga, macho,
estás intentando renunciar a una cosa que es inevitable y en cambio tú estabas bien convencido de que eso no era lo tuyo. Por mucho que lo tenías en la facilidad de tener un trabajo estable y bien considerado, renunciabas a ello claramente. Sí, sentía que había algo ahí que no encajaba, a pesar de que, igual que en Banco Santander no tuve las mejores sensaciones con el entorno, etcétera, en Deutsche Bank, que era a través de su empresa, de una consultora de informática que básicamente trabajaba casi en exclusiva para Deutsche Bank, era casi como el departamento de informática de Deutsche Bank, ahí sí que las sensaciones fueron buenísimas. Una buena cultura de empresa sana. Estuve poco más de 1 año y medio, pero a los 3 meses ya me promocionaron, me ofrecieron entrar en un programa de estos de liderazgo que te daban un máster internacional pagado para que, si todo iba bien, en el futuro llegaras a ser uno de los directivos altos de la empresa. O sea, todo genial, pero yo sentía eso de, joder, he fracasado 2 veces, de verdad esto se va a quedar aquí. Y la respuesta fue que no se quedó ahí. Montamos la tercera, Cubis. Digo montamos porque ahí empecé con 2 socios, prácticamente empecé yo, pero a los 2 o 3 meses incorporé a 2 socios que eran alumnos míos de la escuela de negocios donde por aquel entonces estaba dando clases en un MBA, Isa y Juanmi, y juntos montamos Cubis, que era un marketplace de contenidos, año 2015, para situarnos, no, año 2013. O sea, 12 años, ¿vale? Que era un sitio donde las marcas iban y compraban contenidos a lo que en aquel entonces era el boom, que eran los blogs. Poco después empezaron a entrar también la parte de influencers y era pues un marketplace. Tú entrabas y una marca podía comprar un post en un blog a efectos de SEO, a efectos de visibilidad, o luego podían comprar un tweet o podían comprar un post en Instagram. O sea, para que la gente lo entienda, había un post que era a lo mejor en ese momento viral, entonces una marca tenía acceso a comprarlo para que apareciese ahí su marca. No tanto a comprar un post que ya existía, sino a hacer que publicaran un post sobre ella en una cuenta. Vamos, el modelo de influencers. Influencers. Lo que pasa es que en aquella época el aprovechar la audiencia de otros para publicitarte. Para publicitarte de manera más publicitaria o más a lo mejor branded content, más sutil, digamos, pero al final tener visibilidad en una audiencia que te interesa a cambio de pagar. ¿Vale? Y esto pues fue relativamente bien. Empezó a funcionar, a coger tracción, empezamos a tener ingresos. Y uno de nuestros clientes, que era Antevenio, una empresa histórica del internet español, digámoslo así, que se había convertido ya en una multinacional. De hecho, fue la primera empresa en cotizar, la primera pyme en cotizar en bolsa en el mercado alternativo. De hecho, lo hicieron en Francia porque en España ni siquiera estaba todavía el mercado alternativo. O sea, aquella era ya una empresa sólida. Después de muchos años, pues eran usuarios nuestros, eran clientes. En concreto, su CEO y fundador, Joshua Novik, que es muy conocido en el sector, casi que era él el usuario final porque le gustaba mucho Cubis. Y un día nos llamó y nos dijo, oye, me mola lo que habéis hecho, quería conocer. Pues genial, un placer, tal. Y la conversación, había buen feeling y de manera casi muy natural dijo, ¿por qué nos compramos? Venís a trabajar con nosotros y tenéis un exit y le damos crecimiento a esto conjuntamente. Y nada, nos encajó la oferta, aceptamos y vendimos. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis con ellos simultáneamente? Pues mira, yo me quedé 3 años y no tenía contrato de permanencia realmente. O sea, me quedé porque estaba muy a gusto, la verdad. Antevenio pues fue una época muy buena y que recuerdo con mucho cariño por la gente, por muchas cosas. ¿Y esto cómo funciona? Un exit, ya Denia también cuando estuvo aquí nos lo explicó un poco por encima, que creo que le ha hecho también algo parecido. Sí. ¿Tú en tu caso qué acordaste? ¿1 año y luego eso se va renovando o cómo? No sé si, como mucho fue 1 año, pero en mi caso es que fue un exit un poco peculiar, ¿vale? Un poco peculiar, porque nos basamos mucho en la confianza mutua. Por supuesto hubo un acuerdo y tal, pero era más de, oye, esto va a funcionar si confiamos los unos en los otros, y yo confié mucho en Joshua y en todo su equipo, en Pablo, en Fernando, en Plácido, en todos los que estaban por allí, y ellos en nosotros. Y no sé si el contrato ponía 1 año, como mucho 1 año, a lo mejor ni eso. Bueno, así me quedé 3. Y estaba encantado, la verdad. Y solamente me fui porque llegó una oferta de un sitio que me apetecía realmente mucho también, que era Publicis. Vale. Pero ahí fue el 2015, que fue cuando le vendimos la empresa. O sea, Cubis empezó en 2013, en 2015, 2 años después la vendimos.
la vendimos muy barata, yo creo. Pero también es verdad que yo venía de esos dos fracasos, necesitaba un primer exit. No tienes el mismo prisma que... Claro, decía, joder, ¿y si no vendo y luego me vuelvo a pegar otra hostia? ¿Me va a quedar energías para una cuarta, no? Pues no lo sé. Ahora es muy fácil, claro. No lo sé, claro. Entonces vendimos y no me arrepiento, porque también es verdad que luego lo llevamos bastante lejos a Cubi, y unas facturaciones muy importantes. Pero también es verdad que eso pasó gracias a toda la estructura que Antevenio puso alrededor. Y entonces, creo que fue una buena decisión a vista a día de hoy, la verdad. ¿Y en Publicis qué había? ¿Qué pasó? Pues en Publicis, claro, como yo en Antevenio era como el director de Cubis dentro de Antevenio, y Cubis era un marketplace de contenidos, pues me llega una oferta de Publicis Media, para ocupar un puesto directivo, mando intermedio más bien directivo, de dirigir dentro del super área de las acciones especiales, ser el director de contenidos, ¿vale? Que era contenidos, pero entendido de un punto de vista también tecnológico, ¿vale? Entonces ahí, bueno, pues una oferta muy interesante de la que ahora, de hecho, es la primera agencia mundial después de las últimas fusiones en cuanto a tamaño. En aquel entonces era top 3. Según lo que miraras, era la primera, la segunda o la tercera, con VP, sí. agencia que conocer muy bien, etcétera. Entonces era pues trabajar para clientes como L'Oreal, Samsung, Mau, Telepizza, LVMH, este tipo de cosas. Entonces me apetecía esa experiencia, ¿vale? Y lo cogí. Y nada. ¿De nuevo estabilidad? De nuevo estabilidad y de nuevo un año. Hostia, macho, qué bueno. Sí. Yo ahí ya venía teniendo contacto con el mundo del marketing y las agencias desde 2015, que es cuando vendía Antevenio, porque Antevenio no era una agencia como tal, pero se parecía mucho en algunos aspectos. Antevenio además tenía 4 o 5 empresas, algunas eran más agencias que otras eran más producto, pero allí sí que fue mi contacto con el mundo de las agencias. Publicir fue el contacto final. Y bueno, decidí montar esta empresa, en principio en aquel momento con la ayuda de la que era mi pareja y madre de mis hijas. Luego nos separamos en lo personal y también en lo profesional casi al inicio, porque la Caja Company, el pistoletazo de salida es enero de 2020, que es cuando yo me pongo al 100%. Hostia, vaya fecha, ¿no? Para hacerlo. Buenísima, ya has visto que soy un visionario, ¿no? Has visto que la clavo siempre. Sí. Pues enero de 2020. Qué buena. Y entonces, bueno, pues te puedes imaginar todo lo que pasó después. El primer año fue complicadito. Además vino la pandemia, vino la separación de Yasmín, que era mi pareja y mi socia, separación personal, profesional, cuando en agosto de 2020, o sea, cuando estamos ahí en el pico de todo. ¿En ningún momento de ese punto empiezas a reflexionar, a decir, macho, estoy dando muchos tumbos en mi vida, no consigo una estabilidad, digamos... Es verdad que venías ya de casos de éxito, entonces pues entiendo que eso te da como un respaldo incluso a ti mismo, ¿no? En lo personal, decir, bueno, pero sé lo que estoy haciendo. Pero no sé, hay mucha gente que en cuanto ves que va cambiando de trabajo, desde fuera percibes de decir, madre mía, este no sabe ni dónde está. ¿Tú llegas a percibir esa sensación o no? La verdad que no. Que no. Y me he planteado muchas veces por qué. O sea, hay una sensación como eso puede asimilarse al miedo, ¿vale? Que es un sentimiento que hay que tener. De hecho, muchos amigos que me conocen muy bien saben que, y lo dicen un poco de broma, pero a lo mejor algo de verdad, que dicen, tú tienes que tener algún tipo de tara en el cerebro, y a lo mejor es así, porque el miedo no deja de ser una zona del cerebro que se activa, y dicen, es que tus genes, según Darwin, no deberían haber llegado a la actualidad, deberías haber muerto en un barranco cuando éramos seres primitivos. Y es verdad, porque hay muy pocas cosas que me den miedo, y esto no es para nada una virtud, insisto, ¿Tú crees? Es una putada, tío. Es que el miedo te hace sobrevivir. De no tener miedo a casi nada, hay algunas cosas que sí tengo miedo, pero muy poco, y no valorar el riesgo y tener cero aversión al riesgo me ha hecho conseguir cosas, pero también me ha puesto en situaciones complicadas. ¿Pero tú crees que es no tener miedo o que tienes seguridad en lo que haces? ¿Sabes? O sea, que eres bastante consciente en las decisiones que tomas, no que vas alocado y tal, sino que tienes la seguridad en ti mismo de decir, no, si es que tomo esta decisión porque sé que... No sé si irá bien o no, pero en este momento sé que es lo que es una decisión acertada. Buena pregunta, tío, y no sé si tengo la respuesta, la verdad. Es para responderte con plenitud. No lo sé, tío, no sé. No te conozco mucho, pero por lo que me estás contando, para mí sí que pinta un poco más a eso. Que tú sientes, o sea, el miedo lo bajas, lo desinhibes precisamente porque creo que tienes unas herramientas ya interiorizadas contigo mismo, que es lo que te digo, cuando se te plantea una opción u otra, pues tienes la seguridad de que estás tomando una decisión correcta, que no vas a lo loco, decir, y empieza, claro, cuando vas a lo loco, muchas veces o no piensas las cosas y luego
tienes problemas, o empiezas a rumiar y a sobrepensar mucho, y entonces, claro, de cualquier cosa a tomar una decisión siempre va a haber pros y contras, siempre. Sí. Y entonces el miedo te viene cuando no estás seguro pero cuando estás preparado y tú te sientes bien, crees que tienes las herramientas para hacerlo, pues dices, vamos, ya está. Pero has dicho, crees. Sí. Pero a lo mejor no las tienes. Ya, porque pero ahí no te apoyas. mi histórico me demostró que otras veces que creí tenerlas, luego no las tuve, ¿no? Pero aún así volvía cada vez, una y otra vez, a tomar la decisión que desde fuera parecía la más arriesgada. Pero puedo estar bastante de acuerdo, en la reflexión que has hecho. Yo creo que va un poco por ahí. Al final, el miedo es la falta de seguridad, o la seguridad es la falta de miedo. Todo va a dar. Los todo está nervios vienen relacionado. cuando no te has preparado el examen. Exacto. ¿Sabes? Cuando Exacto. sabes de la A a la Z, va más tranquilo. Es a lo que me refiero. Y a lo mejor tú de una forma tienes interiorizada por tus experiencias de joven o más pequeño en tu camino profesional, pues has ido nutriéndote de cosas que cuando tienes que tomar ciertas decisiones, para alguna persona puede ser arriesgado y para ti es pues un camino que es A o B, pues cojo B y ya está. Exacto. ¿Sabes? Y puede ser esto. Entonces, aparece Publicis. Sí. Pero empiezas a olerte que aquí no es. Voy a la caja enero Company, 2020. enero 2020 y la pandemia y el lío máximo. Vale, y empiezas con una agencia de publicidad, ¿por qué? O sea, ¿cómo acaba eso? Pues mira, el motivo que empezamos es porque, de nuevo, yo venía de Cubis con la parte de contenidos, en Publicis estaba sobre todo la parte de contenidos, y ya digo, la que era mi pareja, por una serie de circunstancias personales, se queda sin trabajo, a raíz del embarazo, una historia un poco truculenta, y decimos, oye, ¿por qué no montamos una agencia? Ella realmente, y yo ayudándole un poco por detrás, una agencia de contenidos, influencers, que es un poco el mundo al que yo venía. Y la Caja Company, en su origen, fue eso. De hecho, se llamaba la Caja Pink, porque teníamos 3 líneas de negocio. Yo ya en mi cabeza, el plan era hacer una agencia de contenidos influencers, que era la Caja Pink, una agencia de performance, que era la Caja Green, si no recuerdo mal. No, la agencia de influencers era la Caja Pink, la caja de performance era la Caja Green y la agencia de contenidos la Caja Blue. Y ese grupito de mini agencias por encima era la Caja Company. ¿Vale? Entonces empezamos con la parte de contenidos influencers, porque yo conocía contenidos, Yarmin tenía cierta relación con el mundo de la comunicación y por lo tanto de los influencers, porque era periodista, y empezamos por ahí, con contenidos influencers. Después de un año complicado, como fue el 2020, como hemos dicho, por la pandemia, por la situación personal, justo en septiembre o así, la cosa empieza a remontar, conseguimos un primer cliente de estos tractores que va tirando de todo, y la verdad es que empezamos un crecimiento sostenido y bastante potente. Pasamos de ser 3 o 4 personas a ser 15 o 20 en cuestión de un año o 2. Una cosa así, te digo. Una locura, ¿vale? Y generalizando todos los servicios, ya no solo a contenidos, sino a algo muy parecido ya a un 360 de marketing digital. Con lo cual ya nos cargamos las 3 marquitas de debajo y nos quedamos con la Caja Company como agencia 360 de marketing digital. Fíjate que venías de dudar del marketing, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que empezaste a empaparte en experiencias anteriores de Publicis y el resto de compañías para empezar a entender que el marketing era importante? Pues pasaron varias cosas, pero hubo una que era esta que decía de los puntos se conectan, ¿no? Que me di cuenta de que el marketing no era esa cosa que yo pensaba que era como una cosa más publicitaria, más de poner el lacito, sino que era mucho más profundo, ¿no? Y si vamos al marketing clásico de las 4 Ps, el marketing no es solo publicidad, el marketing es producto, el marketing es precio, el marketing es distribución, al final el marketing es estrategia, y eso está en el core de la empresa. Y encima, con todo lo que empezó a pasar desde la llegada de Internet, pero sobre todo desde la llegada del Big Data y de los algoritmos, etcétera, es que el marketing es matemáticas, que casualmente recordarán los oyentes que es lo que yo había estudiado. Entonces, los puntos se conectaron, por supuesto, sin que yo tuviera nada que ver. Bueno, me vino dado y dije, hostia, que es que el marketing va de datos ahora, y el marketing va de algoritmos, que es lo que yo sé hacer, va de análisis, va de lo que a mí siempre se me ha dado bien. Entonces ahí como que todo confluyó de manera medio mágica, y dije, esto me gusta. Me encanta. Veo que tenemos muchas cosas en común. Es que además menciona a Jobs, que yo soy un friki. O sea, gusta, es que... ¿no? Ahí también. Lo que hubiese dado por tener una charla con ese hombre, madre mía. Y hay una cosa que tiene Jobs también, aparte de esto de los puntos que dices tú, yo creo que él consiguió una cosa que... Esto lo he descubierto... Pues yo me he acabado la biografía ahora, recientemente. La original, la de Isaac Walter. Sí, la que ha hecho luego la de... Exactamente. El de Musk también. Sí. Justo.
Y claro, yo me he empapado un montón de cosas que no sabía de él. Simplemente yo sabía, pues, Apple, cuatro Sí, cosillas lo que sabe y todo el tal. mundo. Pero hay entresijos que son extraordinarios, Flipante. como el efecto Pigmalión y todo este tipo Yo de me la he cosas. leído creo que 3 veces, la primera hace 10 años, una cosa así. Es brutal. Lo tengo como en mi cabecero de la cama, tengo 3 libros que han marcado mi vida y una la Sí, sí. biografía de Yo, Steve mira, Jobs. tengo aquí el de Invicto El de tu porque, tocayo. porque es increíble. O sea, este sí que me ha cambiado a mí la vida muchísimo. Ya. Y no tengo el de Jobs porque tampoco quería poner aquí una biblioteca de libros, pero evidentemente tendría que estar. Y a lo que voy es que él me ha descubierto. Bueno, en la biografía he descubierto una cosa que a mí me flipa del marketing, que no sabía que tenía un nombre. Primero te explico el que es. Yo, por ejemplo, artistas de música ahora es súper conocido que te cuenten un proceso de enigmas, te van dejando un post en Instagram para que saques una conclusión, te saca una foto de no sé qué, no sé cuánto. Claro, crean un hype increíble y luego cuando te llega es como, es que aunque sea malo, el producto me va a dar igual porque me lo has contado tan bien y me has llenado de emoción a lo que tú me quieres vender o tal, que a mí me flipaba ese tipo de estrategia de comunicación. Y he Claro. descubierto que eso se llama storytelling. Que yo he trabajado 4 años en el mundo de la publicidad, conocía lo que era el storytelling, pero no me había empapado tanto como te lo explica Steve Jobs, de pasar de vender un ordenador en una feria llena de ordenadores grises a decir: Apple no va a estar aquí, me Esto voy es a otra pillar un cosa. teatro para estar nosotros solos y te lo meto con un velito y te cuento primero una charla de 1 hora para luego hacerte así y que, claro, el ordenador sea la leche. Tal cual. Me parece, esto es una de las cosas que más me gustan a mí del marketing, que es muy bien lo que has dicho tú, que esto no es, o sea, hay que diferenciar mucho de un vendehumos a contarte bien una historia, ¿no? Y Exacto. llegar a la emoción, que yo creo que es la parte interesante que tiene esto del storytelling y del marketing en las empresas o los productos. Tal cual, no puedo estar de acuerdo. Y entre las múltiples carencias y limitaciones que tenía Steve Jobs, que también eran muchas, y Joder. muchas cosas muy discutibles, también tenía cosas de genio y es así. Pues mira, hay muchas coincidencias entre tú y yo, nos acabamos de conocer para el podcast, pero es que el segundo libro de los 3 que tengo es ese. Oh, brutal. Es Invicto. Invicto lo habré comprado 7-8 veces ¿Ah, sí? para regalarlo. Yo hago lo mismo. O sea, es la leche. Yo la hago lo leche. mismo. Y Marcos Vázquez es No se lo regalo a todo el mundo, porque no todo el mundo Claro, está abierto claro, a leer esto. claro. Pero en cuanto identifico a una persona que tal, digo, lo pillo por Amazon y al día siguiente se lo... Tal cual, tal cual. Me encanta. Y encima Marcos pues lo explica de esa forma en todos sus canales, tanto escritos como en el podcast, como en vídeos, Brutal. que desde luego yo creo que Marcos Vázquez es que es un sabio de nuestra época, es un sabio de nuestra época. Yo lo Que sigo al final, mucho. fíjate que es una cosa, enlazado también con el marketing, o sea, mira, aquí me gusta traer a gente que reúna una serie de cosas, pero sobre todo que sea gente que te sabe explicar algo difícil sencillo. Uf. Creo que eso es una herramienta muy poderosa. Y muy ¿sabes? difícil de Y muy hacer, difícil, sí. muy difícil. Y él tiene eso. Oh, tanto. Te habla de cosas que dices, o por ejemplo, Emilio Duró o Víctor Cooper, esta gente que te explica, que luego tú cuando les escuchas a ellos dices, joder, que es verdad, que es sencillo y tal, y a lo mejor tú te estás comiendo la cabeza. Sí. Y Marcos tiene eso, Sí. o sea, de decirte cosas de, pues eso, vivir el presente y tal, que a veces suena demasiado filosófico y se andan mucho por las ramas y es como muy explícito. Mira, que es tan sencillo como esto. Sí, sí, Lleva sí, sí. estos pasos y eso en el marketing también hay que hacerlo, o sea, cuanto más sencillo y más caído se lo des a la gente y tenga sentido, un sentido común, es cuando llegas mejor a la Tal gente, cual. ¿verdad? Sí. Y aquí hay un tema que he tocado antes, que no me quiero ir de él, que es la parte de las emociones, que al final es en lo que se construye el marketing. ¿Tú cómo ves la inteligencia artificial? Porque creo que si de algo nos podemos diferenciar con ello es en esto, porque en el resto... ¿Cómo está entrando esto? Uf, esto es una pregunta difícil. A ver, la respuesta corta sería es que estoy muy a favor del uso adecuado de la inteligencia artificial. Para que te hagas una idea, en la Caja Company fuimos la segunda empresa española en tener acceso al API de OpenAI antes de ChatGPT. Que todo esto vino en 2022, diciembre, cuando salió ChatGPT. Fue el gran boom, al menos para el público general, pero ya de unos años antes se venía trabajando en lo que era GPT, que básicamente era un API al que llamabas y te devolvía contenidos. Nosotros, como hacíamos muchos contenidos, empezamos a trabajar en eso. Entonces, de entrada, un disclaimer, y es que estoy muy a favor de la inteligencia artificial. Ahora,
según la semana que me pille, y lo digo así, lo digo abiertamente, estoy entre emocionado o acojonado. Y eso que decíamos antes, que yo el miedo no suelo tenerlo, pues aquí sí que tengo semanas de miedo. Por ejemplo, todo lo que ha pasado esta última semana o 2 semanas con la nueva funcionalidad de ChatGPT de la generación de imágenes. No sé si has podido probarla ya o todavía no. Bueno, yo no la he probado, o sea, sí, pero lo has no, visto, para ¿no? uso personal, vamos. Es la leche, o sea, es la leche. Es otro cambio que dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con los decenas de miles de diseñadores buenos que tenemos en este país? Pues va a pasar, y esto lo pienso de verdad, es que unos pocos van a seguir siendo necesarios, pero no tantos como los que hay. Y es así, y es triste, pero es así. ¿Qué ha pasado con todos los redactores de contenidos de los últimos años? Porque lo primero que cayeron fueron los contenidos. Te digo yo, que tenía una agencia de contenidos, bueno, y sigo teniendo, pero ahora hacemos más cosas. Pues ha pasado lo mismo, que donde antes hacían falta 10 redactores, ahora hacen falta entre 5 y 10. Y esos 5 o 10 se van a quedar los super top, los que tengan un carácter más humano, emocional, como tú apuntabas un poco, los más artísticos y los más creativos, pero creativos de verdad. Y lo mismo con los diseñadores. O sea, yo lo que creo que ha pasado es que antes de la inteligencia artificial llamábamos creatividad a cualquier cosa. A algo que era juntar cosas. Y sí, puedo entender que eso es creatividad, pero la creatividad con mayúsculas, la de ganar los premios de diseño y los premios de creatividad, esa, al menos a día de hoy, la inteligencia artificial no llega. Para esa van a seguir haciendo falta personas, van a seguir haciendo falta humanos. Pero lamentablemente para la otra creatividad, más de andar por casa, más de hacer un contenido para un blog o más de hacer un banner para una campaña publicitaria, la realidad es que a día de hoy la inteligencia artificial lo hace y lo hace muy bien. ¿A dónde nos lleva esto como sociedad? No tengo ni idea ni quiero pensarlo, porque me da miedo. Sí, desde luego es algo que se nos escapa, ¿no? Sí. Es como si te viene un astronauta de la NASA a hablar sobre los mundos que no vemos y que solo entienden ciertos eruditos y tal. Exacto. Yo pienso siempre lo mismo. Lo veo como un cuchillo que puede servir para untar mantequilla en un pan Bimbo o para matar a alguien. O sea que yo creo que depende del uso que le quieras dar. Creo que, como en cualquier revolución, pues existirán actualizaciones de empleos que servirán, pues al menos para supervisar, o a lo mejor pues en el caso de los diseñadores gráficos, me lo invento, utilizar la inteligencia artificial para entrenarla mejor, y para eso también necesitas el conocimiento de un humano para que eso funcione mejor. Es complicado, Es desde difícil, luego. ver pero qué va a pasar es difícil. Pero de alguna forma también se abre ahí entonces un nicho, una rama de diferenciación, que es intentar conseguir la parte más personal o humana en las estrategias o los contenidos que quieras hacer en una empresa para diferenciarte, ¿no? Sí, sí, es así. Todavía queda un hueco para las tareas más humanas, eso por supuesto. Pero es cierto que cada vez son menos. Y es cierto que cosas que hace un año decíamos, la inteligencia artificial ahí no llega, eso hace falta un toque humano, a día de hoy sí que llega. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar dentro de un año o dentro de 2, teniendo en cuenta la velocidad a la que esto va? Pues no lo sé. O sea, no digo que esto vaya a colapsar, No, digo claro. que realmente no lo sé, pero que no se descarta un futuro y no demasiado lejano en el que una gran mayoría de los trabajos actuales hayan desaparecido. Y que eso implica un cambio profundo de la sociedad y que haya que reestructurar cosas. Claro, ahí ya entramos en el terreno político, ¿no? Y eso sí que da miedo, ¿no? Porque obviamente pues la política y los estados no van a la velocidad que va la tecnología, pero a lo mejor tenemos que ir a un modelo en el que el uso de las inteligencias artificiales esté muy grabado fiscalmente para poder hacer cosas como distribuir una renta entre mucha gente que se va a quedar sin trabajo. Sí, porque yo creo que mucha gente se va a quedar sin trabajo. Entonces, a eso hay que darle una solución, porque si no, como sociedad colapsamos. Entonces, pues a lo mejor, y yo soy usuario intensivo de la seguridad social. Bueno, también. De la inteligencia artificial y de la seguridad social, de ambas. Pero a lo mejor yo tendría que pagar un impuesto muy alto para gente que se ha quedado sin trabajo poder cubrirlo. Pues a lo mejor, porque te digo una cosa, en la Caja Company hemos llegado a ser 24 personas, hoy somos 18. ¿Ha sido todo por la inteligencia artificial? No todo, pero una parte sí. Influido. Teníamos muchos redactores de contenidos en el año 2021 que hacían contenidos para redes sociales, para blog, que a día de hoy con una 10ª parte y ChatGPT lo hacemos. No sé, tío. Yo es complicado, ¿eh? he escuchado mucho podcast sobre esto porque me gusta el tema y no soy muy friki,
no tanto como con Steve Jobs, pero la inteligencia artificial evidentemente es una cosa que está ahí presente y me gusta estar actualizado. Y es verdad que cuando lo empecé a escuchar podcasts hace un año, pues te explicaban, ¿no? El potencial que tenía, pero que no nos alarmemos y tal. Y ya los últimos que estoy escuchando ya son de Alármate. expertos, o sea, de hecho hay Ahora sí. científicos de inteligencia artificial que yo no sabía ni que existían. Sí. Y ya dicen, de decir, es que estamos tan impresionados porque no imaginábamos que en un año o en 2 años estuviese el avance que hay ahora, que pensábamos que iba a estar dentro de 10. O sea, incluso Exacto, es es que brutal. se está como revolucionando demasiado rápido entre sí sola. Y es verdad que, bueno, asusta o... Es incertidumbre, Sí. no sabemos. Aquí Sí. es verdad que yo, por ejemplo, también escucho mucho que la contraposición de esto es el tema de la marca personal y tal, que también se está escuchando mucho porque al final, pues esa es la parte humana y emocional que puede dar un CEO de una empresa o cualquier persona que tenga un oficio de diferenciarse de una herramienta. El tema está en que ya la inteligencia artificial te crea También lo hace. perfiles de... ¿cómo se llama esto? Cuando me sale humanoide la palabra. Avatares o... Eso es un avatar que puede ser incluso tú mismo, porque le pasas sí, sí, imágenes sí. tuyas y tal. Es muy loco. De hecho, llega a ser como hasta agobiante decir, vale, entonces ¿por dónde salgo? Exacto. Pero bueno, lo humano yo creo que se hace a todo, ¿eh? O sea, costará, da miedo, no sabes por dónde ir y demás, pero siempre se encontrará alguna salida, yo creo, Sí. no sé. Bueno, en las pelis siempre ganamos los humanos. En Terminator, en Matrix... desenchufa por algún en lado, todas ¿no? las máquinas pierden. Esperemos que la realidad Sí. sea igual. Bueno, y que vemos la parte negativa porque hay que tenerla en cuenta, pero joder, de positiva, fíjate, para el tema de cáncer y demás, Sí, medicina, hay muchas aplicaciones, claro. la de avances que está dando y que no hay que rehuir de ello. Hay que darle el buen uso, que yo creo que esa es la dificultad en encontrar la salida. Eso es. Y bueno, pues ahora, ¿cuál es la situación actual? Ya, agencia de publicidad y qué es, no sé, ¿qué puntos resaltas de lo que estás haciendo en el día de hoy? Pues mira, Lo primero, ¿estás contento? O sea, Sí. ¿te sientes pleno y lleno de que en principio va a estar estable? creo que en el mejor momento de mi vida, fíjate lo que te Joder, digo, qué bueno. con 47 años, que ya es una edad, no he hecho de menos para nada ni los 20 ni los 30, ya me Qué acerco bueno. a los 50, siento que estoy en el mejor momento a nivel personal, familiar, empresarial, todo. Llevo 5 años con la Caja Company, con lo cual ya me va tocando ver si pienso en un siguiente paso, no porque vaya a dejar la Caja Company, que me encanta y estoy muy feliz con el equipo que tenemos, pero es verdad que el cuerpo me pide otras cosas. De hecho, pues acabo de lanzar la que sería la quinta empresa. ¿Ah, sí? Ha habido alguna más por ahí entre medias, pero que no ha progresado, han sido intentos, ¿vale? Pero como empresas, digamos, que hayan llegado a tener un equipo establecido de al menos 2, 3 personas y que lo hayan crecido, sería la quinta y está relacionada con el mundo de los recursos humanos. Es una empresa que ya he lanzado hace 3 meses y es, mirando hacia atrás, en toda esta trayectoria, desde lo que hemos dicho del principio de 2007 con Delta R, Simbiótica, lo que vino luego, Cubis y la Caja Company, yo he mirado hacia atrás y he dicho, bueno, ¿qué ha sido algo que entre todas las cosas que he hecho mal, que han sido muchas, que más o menos siempre ha ido medio bien en todas las empresas? Y eso siempre ha tenido que ver con el equipo humano, con la gestión de la gente, con el fichar y fidelizar y crear entornos donde la gente, según decían ellos, pues estaban a gusto y éramos felices, ¿no? Entonces esto ahora se llama People, ¿no? Se llama Recursos Humanos. Entonces, pues he montado una empresa, efectivamente, que es... de hecho, hay un término que me gusta mucho, que es Employee Experience, porque está heredado del concepto de Customer Experience de marketing. Y es, oye, las empresas durante muchos años hemos tenido muy claro que hay que centrarse mucho en la experiencia del cliente, en la experiencia del usuario, y eso es muy positivo. Pero, ¿qué pasa con la experiencia de empleado? Algunas lo tienen claro, otras no tanto, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con cultura de empresa, con marca empleadora, con procesos de selección, es algo que, de nuevo, sin tener ni idea de eso, como decíamos antes y seguramente por mi exceso de temeridad, he pensado, bueno, no tengo ni idea, pero, joder, no se me ha dado mal. Entonces hemos montado una cosa que se llama Elitify, que lleva 3 meses en el mercado y que lo que estamos haciendo es ayudar a otras empresas a hacer lo mismo que hemos hecho en la Caja Company o en otras empresas, que sin ser muy grandes, empresas de 20 empleados, que son con las que yo me manejo más o menos bien, hemos llegado a implantar cosas destinadas a grandes empresas, o sea, cosas como planes de carrera, o como marca ampliadora, o como evaluación por competencias. Yo creo que se puede hacer y que no está
restringido solo a empresas de cientos de empleados. Se puede hacer. Y lo que estamos haciendo con este nuevo proyecto es extender eso a otras empresas, y la verdad es que estoy también bastante ilusionado. Bueno. ¿Y lo hacéis como consultora o cuál es el servicio? ¿Ellos vienen, analizáis y le implementáis una cultura, unos valores, un tal, o cómo hacéis Sí, esto? vamos por ahí. Sí, podría ser una consultora, aunque el término está un poco denostado, pero bueno, sí. No sé si es una consultora o una agencia de recursos humanos. Para mí consultora es más, te digo lo que tienes que hacer, y agencia es más, te lo hago. Entonces, esto es una mezcla de las cosas. Por un lado, analizamos, como tú me has dicho, oye, ¿cuál es tu situación? ¿Qué necesitas cambiar a nivel de marca empleadora? ¿Qué necesitas retocar de tu cultura, ¿no? De tus valores, de tu misión, de tu propósito? Porque la gente dice, es que me tienes que ayudar a fichar, es que no contrato bien. Claro, pero el problema no es el proceso de selección, que también hemos dado con unas claves que hacen que no fallemos ni una. Pero claro, tú vas a maximizar la probabilidad de éxito de un proceso de selección si todo lo demás lo tienes bien, si tu marca es atractiva, si tu cultura es positiva, claro, muchas cosas. Entonces, hay que poner primero un poco de orden en la casa para que luego lo demás funcione. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos 3 o 4 clientes con los que acabamos de empezar y bueno, bien, con buenas sensaciones también. O sea, ahora simultáneamente con... Sí. ¿Con 2 empresas? Sí, mi núcleo sigue siendo... Bueno, incluso hay una tercera por ahí, pero eso te lo cuento en otro capítulo, que si no ya colapsamos aquí a la peña. Sí, un SaaS. Yo siempre he querido tener un modelo SaaS y estamos viendo también algo por ahí, para agencias, precisamente. Pero bueno, el 80% de mi tiempo, que son unas 100 horas semanales, es la Caja Company, ¿no? Que es mi principal proyecto. Entonces ahora te hago yo una pregunta. Venga. ¿Tú te sientes exitoso ahora mismo? Bueno, hostia, primero, pues... ¿para ti qué es el éxito? Claro, justo iba a decir, pues depende de la definición de éxito. Yo, en lo profesional, no me considero muy exitoso, la verdad, porque no he llegado a montar, pues a lo mejor las aspiraciones que yo tenía cuando empecé con 29 años. Eso es verdad. Yo pensaba que iba a dominar el mundo, que iba a ser el próximo Mark Zuckerberg. Yo lo he pensado esto. Y entonces, en ese sentido, pues tengo que decir que no me considero exitoso. Ahora, si la definición del éxito nos llegamos a un terreno mucho más emocional, de cómo me siento yo conmigo mismo, ¿no? De cómo me ve la sociedad, ahí me siento la persona más exitosa del mundo. Por lo que te decía antes. Creo que no hay mucha gente que, llegado a mi edad, sienta que está en el mejor momento de su vida. Mucha gente empieza a pensar, joder, qué guay, cuando teníamos 20 años, cuando teníamos 30. Yo no, yo siento que lo mejor incluso que todavía está por venir. Y estoy deseando cumplir 50 y decir, tengo 50 y estoy que lo peto. Bueno. Entonces, en ese sentido, pues sí me considero exitoso, aunque sí. Me gusta siempre hacer esta pregunta, ¿no? Porque cada uno tiene sus contextos y sus ideales y demás. Fíjate que yo siempre digo que es una cuestión de perspectiva. Porque para mí, tío, o sea, claro que eres exitoso en el mundo profesional. O sea, yo, que te estaba comentando antes, que también tengo un proyecto de startup y estoy en el proceso de lanzadera y demás. Claro, yo te veo a ti y digo, la leche. Ojalá yo pudiese montar, aunque me dure un año, una empresa, ¿no? O sea que... Y tú has montado 5, ¿no? O sea, para mí, claro que eres exitoso. Lo que pasa es que luego desde tu prisma, ¿no? Seguramente, pues, no lo veas desde fuera y tengas tus... Además has mencionado una cosa. Yo me veía como un Zuckerberg, ¿no? Y no he llegado a eso ya, pero probablemente ponerte un objetivo tan alto y esforzarte en ello te hace que te aproximes lo máximo posible a eso. Sin duda. Que otros se quedan muchísimo más abajo porque se ha puesto un objetivo demasiado bajo, ¿no? Sin duda, totalmente de acuerdo. Y al final es verdad que tendemos a compararnos siempre a lo mejor con el que está un poco más allá y dices, joder, sí. Pero es verdad que todo es una cuestión de perspectiva, tú lo has dicho. A mí me pasa, cuando empecé con esto del podcast hace ya pues unos meses, para mí mi sueño era empezar. Ya. Mi sueño era tener invitados. Mi sueño era tener invitados guays. Empezaron a venir invitados guays. Todos han sido guays. Me refiero de gente que nunca me imaginaría poder sentarme aquí con ellos. Qué bueno. ¿Y qué me ha pasado? Que en los 3 primeros meses en los que ya está publicado yo sé que lo del podcast es un transatlántico que va muy despacito, arranca muy despacio y luego ya va fuerte, ¿no? Pero a veces me he metido ya en la rueda, gracias a mis amigos, me bajan un poco los pies en el sentido de... porque claro, ya a veces me agobio de decir, joder, es que todavía esto va así o no, mira demasiado los números, no avanza tan rápido como esperabas, el objetivo que tenías, ¿no? Y claro, yo es que ya me hacían mis amigos ver en plan, pero Marcos, es que tú tienes en mente, o sea, te estás comparando con los 5 top España
que hay Claro. ahora mismo, que Claro. llevan año y medio, Claro. llevas 3 meses O 5 y lo que años, tienes o- que hacer es mirar para atrás y mirar lo que has Todo hecho, lo que has que hecho. ahora mismo, tú no lo sabes, pero he grabado un podcast en medio del desierto de Dubái. Han venido bueno. aquí empresarios de la leche, o sea, cosas que antes de empezar tú a mí me las dices Y fliparías. te digo, ni de coña va a pasar eso, ¿sabes? Ya. Y ahora ya estoy en el punto de decir, joder, macho, es que esto no avanza y tal. A ver, vamos a tener la perspectiva, ¿sabes? Y a mí me cuesta, que te he dicho esto yo, lo tuyo del éxito, pero que es que nos pasa a todo el mundo. Y es súper, súper importante, yo creo, mirar un poquito para atrás a veces y enorgullecerte de lo que has conseguido, que muchas veces nos... Perspectiva y estoicismo, tío. Total, De la totalmente. muerte. Sí, lo que pasa es que es muy fácil que el cerebro se te vaya a... Uy, tanto. A pesar de que estamos muy concienciados con eso y nos leemos libros y demás, pierde la perspectiva. O sea, No, es así, es es difícil. lo importante tener también gente en el entorno que te haga reflexionar un poquito. Te diga, escucha, baja el carro. Exacto. Pues bueno, vamos a pasar a una segunda parte del podcast que siempre Venga. hago, que son unas preguntitas rápidas Venga. y... Esto y no que me te habías salga. dicho, ¿eh? Esto no, claro, esto era a sorpresa. nadie. Esto es sorpresa. Además, la primera pregunta empieza por una cosa que te va a hacer gracia. Venga. ¿Cuál es tu mayor miedo? Se Se la hago vuela a todo el como- mundo, ¿eh? Sí, 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 pues mira que... yo diría que a día de hoy, fíjate, justo lo mismo que mi mayor esperanza, que es la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? A mi yo de hace 10 años, confía que va a ir bien. ¿Y un mensaje que le das a tu yo de dentro de 10 años? Relájate, tío, relájate que ya está. Vale. ¿El mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado, han sido tantos. Pero bueno, seguramente habrá sido algo relacionado con no dar cosas por sentado y justo como decíamos, cambiar la perspectiva de muchas cosas. ¿Qué 3 cosas quieres hacer antes de morir? Pues esta lista he ido tachando ya muchas, de las que tenía relacionadas con viajes, con experiencias, con deportes de riesgo, muchas cosas que me gustan mucho. Qué afortunado. Con tener hijos, con muchas cosas. Así que es que ya la lista, te digo la verdad que no siento que me falte nada. O sea, A día de hoy te lo digo de verdad. O sea, seguro que hay muchas cosas, pero no digo, joder, si ahora salgo de aquí y me pilla un camión, qué putada, que no he hecho no sé qué. No, o sea, de momento estás bastante satisfecho con... mucho. Sí, sí. ¿Y el día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida. También ha habido varios. Te lo voy a poner fácil, no vale el nacimiento de tus hijos, porque claro, entiendo Claro. que eso se da por hechísimo. Pues fíjate, justo el nacimiento de mis hijas, por una serie de circunstancias complicadas que pasaron en el parto, no lo viví como algo especialmente feliz. Así vale. que no voy a decir ese, pero sí que voy a decir el de un mes después, cuando pudimos salir del hospital. No salimos a los 3 días por una serie de circunstancias, Sí, sí. con la mamá, con ellas mismas. Tardamos un mes en poder salir de ese hospital y volver a casa. Entonces, ese día saliendo del hospital, que además hay una foto que recuerdo con la qué mamá, bueno. con las niñas, haciendo el gesto de por fin lo hemos superado, ese sí que lo recuerdo con mucho cariño. Una campaña de publicidad que recuerdes, que te haya marcado a ti. Mía, no, en general. No, en general, sí, épica, que digas, joder, esta... Siempre la recuerdo. Hombre, me vienen varias a la cabeza, ¿no? Los clásicos de Segarra y toda esta gente clásica de la publicidad española, ¿no? Del me gusta conducir Buah. y todo ese tipo de cosas. Yo, fíjate, más que una en concreto, recuerdo cuando yo tendría 20 o 20 y pocos, yo creo que estaría todavía en la universidad o acabando la universidad, que veía con mi primo, con Miguel, que además es uno de mis mejores amigos, nos poníamos a ver los anuncios de los festivales iberoamericanos de publicidad, esta cosa del Sol y todos estos, los argentinos que son unos cracks, y fíjate que flipábamos porque eran pequeñas historias, y esa recuerdo algunos anuncios, muchos de ellos relacionados con los coches, no sé por qué, pero me vienen varios a la cabeza, muy buenos todos. A mí me gusta mucho una que ha tenido Nike recientemente, y no porque sea reciente, sino porque me parece muy buena, que habla muy del deporte, ¿no? Evidentemente, y la campaña básicamente en inglés, bueno, traducida al español es correr no es cómodo, ¿sabes? Hacer ejercicio no es cómodo, y toda la campaña de publicidad es un tío despertándose, por supuesto van vestido de Nike y demás, pero despertándose dormido a las 5:30, no le apetece nada, apoya en el ascensor cayendo, sale a la calle y empieza a caer la Monumental, y ahí es cuando toca el reloj
le da aún así y sale el cartelito de correr. Qué bueno. Es incómodo, ¿no? De decir, sentirte bien... a nadie le apetece. A nadie le apetece. ¿Sabes? Pero Hombre, es Nike, que ese tipo de Nike, cosas o sea, brutal, ¿eh? ¿Sabes también qué cosas me gustan mucho? Los piques entre marcas. O sea, El rollo Burger King, McDonald's, McDonald's. Sí, yo en el máster analicé muchos de estos. Esos me flipan. Sí, sí, o las colaboraciones, se ha puesto ahora muy de moda. No sé si viste una cosa que hicieron hace poco entre la buena gente de Vicio y 1006. Sí. Lo del juicio, de Neil Ojeda y todo eso. Espectacular. Pues me flipó. Fíjate que yo no conocía la marca, me compré una camiseta de 1006 solo por lo guapo de la campaña. Claro, es que es la buena, es lo del lo que hemos hablado antes, ¿no? Contar bien una historia y que tenga juego, emoción y demás. Me acuerdo de esta que has dicho tú de Burger King y McDonald's, que se hicieron una guerra entre ellos de que si ibas al McDonald's a pedir no, al revés, ibas al Burger King a pedir un Big Mac, y lo grababas y tal, ibas a McDonald's y lo tenías gratis y tal. ¡Qué grande! esa fue brutal, sí. Esa mola mucho. Muy buena. Sí. Si tuvieras que definirte en una sola palabra, ¿cuál sería? En una sola, puto loco son dos, ¿no? Sí que... emprendedor. Vale. 3 marcas que tengas de referencia. Apple, por supuesto, pero ya no por la marca, sino por los productos, pero la marca también. Nike seguramente a nivel publicidad son y han sido el gran referente, y por toda la historia relacionada con Jordan y todo eso es increíble la historia que hay detrás. ¿Has visto el documental o película, sí, no? Sí. Además me encantan las Jordan y me encanta Michael como a todo el mundo, entonces todo lo que envuelve a Nike y Jordan pues es especial. Y más marcas así de gran consumo, hay muchas, pero voy a decir algo que de verdad use yo a nivel... Pues mira, sí, hay una marca que me encanta y que yo uso mucho constantemente y que me encanta ir además a sus tiendas, que es IKEA. IKEA mola mucho. Entonces, te pierdes, pero está bien. Sí. Son 3 marcas que yo uso, las 3, y supongo que será porque me gustan mucho, claro. Yo, mira, a mí me encantan, ninguna en concreto, ¿no? Pero las marcas de lujo, pero no por el mero hecho de la ostentación ni nada de esto, sino precisamente por lo inteligentes que hay la gente detrás de esas marcas para decir, ostras, con lo que valen, ¿no? Y lo materialista que te hacen volverte, y la emoción que te transmiten de decir, es que lo necesito, tío. Y yo que he estudiado un poquito sobre ellas, ¿no? Y cómo lo transmiten, César Val, que es un experto en marcas de lujo, que ahora está divulgando contenido, es un crack. He tenido la oportunidad de hablar con él y ojalá pueda venir al podcast. Te lo explica, ¿no? Cómo tratan contigo con tus emociones y te hacen la espera, la exclusividad y todo esto. Me gustan mucho esas marcas precisamente por la capacidad que tienen de transmitir, básicamente. Esas son las marcas por excelencia, porque lo que está claro es que el precio que vale el producto, si somos estrictos, el producto no lo vale en casi ninguno de los casos. O si comparas con un producto similar, entonces lo que estás pagando ahí es la marca. Entonces, si hablamos de marcas, seguramente las marcas de lujo serán siempre un referente, porque es marca. Sí. El producto es muy bueno siempre, también. Pero sí. la diferencia entre el producto y el precio es la marca. No, la utilidad, que muchas veces pierde la utilidad, porque a lo mejor la calidad del producto, sí, hay una marca de ropa que te la traen de unas ovejas de Indonesia, pero digo, ¿para qué? Una de algodón de aquí también me valdría. Exacto. Pero cómo te hacen cambiar el clic, eso, por lo que te decía de que para mí lo maravilloso es el storytelling, ¿sabes? Y es que yo soy enamorado de eso. Sí. Me gusta muchísimo. Un propósito que tengas para 2025. Un propósito para 2025 a nivel personal, empresarial, ¿te sirve cualquier cosa? Me sirve cualquier cosa. Pues mira, la verdad es que tengo un propósito, aparte de, por supuesto, pasar más tiempo con mis hijas, que esto siempre es un to-do. El año pasado hice un viaje que me encantó a una isla de Tailandia que se llama Koh Tao, y me enamoré de esa isla y quiero volver este año un mesecito a Koh Tao, a bucear y pasar allí un mes tranquilito. Muy bien. Sí. Pues de momento hasta aquí, José Gabriel. Ha sido un auténtico placer, la verdad. Igualmente. Que esto es una de las cosas que me está dando el podcast que me llenan mucho, que es conocer gente como tú y que veo que tenemos un montón de cosas en común. Sí. Así que, como siempre digo, grabaremos en el futuro, que esto no es una vez y ya está. Me alegro mucho de haberte conocido y te dejo ya un momentito para que mires a cámara y le mandes el mensaje y el haz que pase a la gente para que lo tengan en cuenta. Vale, pues mi mensaje va a estar relacionado con todo lo que hemos hablado, que es
Yo no era emprendedor, yo no era empresario, fracasé 2 veces y seguí insistiendo. Así que si crees que ese es tu camino, por mucho que los indicadores parezcan, pues eso, mostrar que tienes que ir por otro camino, yo te diría que sigas, que lo intentes, que se puede y haz que pase.